El contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Yo me encuentro con el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Barragán, a propósito de un tema a tratar desde inicio de semana, que es el caso del Esequibo. Diputado, entendemos que este caso fue trasladado ante la Corte Internacional Judicial. ¿Cuáles son las propuestas que nacen desde el Parlamento venezolano y qué va a hacer en este caso su persona para atender esta situación entre Venezuela y Guyana? Acompañada por la colega parlamentaria Dignora Hernández, la fracción 16 de julio advirtió con suficiente antelación esta decisión adoptada por el secretario general de las Naciones Unidas en fecha 30 de enero del presente año, mediante la cual decidió remitir nuestra legítima e histórica reclamación del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Debemos señalar que no tiene el secretario general las competencias para tamaña remisión y además que está vigente el acuerdo de Ginebra, entre otras razones porque Venezuela no ha suscrito el tratado que dio origen a la Corte Internacional de Justicia, que además es una jurisdicción voluntaria. Pero además la fracción parlamentaria del 16 de julio, en la mañana de hoy ha consignado un proyecto de acuerdo mediante el cual la Asamblea Nacional debe declarar inaplicable esta decisión adoptada de remisión. Hay otros asuntos igualmente importantes que tratar, por ejemplo, como hemos planteado también en reiteradas oportunidades desde hace mucho tiempo, la necesidad urgentísima de una comisión especial que le haga el seguimiento, la evaluación y las recomendaciones necesarias en torno al Esequibo como una política de Estado. Esta semana la fracción parlamentaria del 16 de julio, en un trabajo originalmente realizado por los parlamentarios de 20 Venezuela, va a reintroducir un proyecto de ley de la estadidad del Esequibo, de la creación del Estado Esequibo. Se dirá que ¿para qué un proyecto de ley? Porque se saben de las circunstancias difíciles que confronta la Asamblea Nacional, pero es útil indicar que un proyecto de ley que se discuta y que se sancione por la Asamblea Nacional no solo echa el piso jurídico para una futura transición, adelantándose a lo que debe ser una política de Estado en la materia, sino que también permite movilizar a la ciudadanía para incluso generar conciencia en torno al problema y actualizar el propio diagnóstico en relación a la materia. Además, recuerdo en estos momentos el reciente fallecimiento del doctor René de Sola, quien fue un insigne venezolano preocupado por el tema y por nuestra reclamación histórica. Ellos dejaron, el doctor de Sola representa una generación de venezolanos que dejaron toda una escuela para el enfoque, el tratamiento del problema, pero es necesario en el presente siglo, actualizar este asunto importantísimo. Cabe destacar, el proyecto de ley de estadidad del Esequibo fue soslayado, obviado por este régimen desde el 2015. No hubo difusión alguna en relación a este proyecto, a pesar de que nosotros lo consignamos a Miraflores. He acá la copia del recibo, del acuse de recibo del Palacio de Miraflores dirigido al dictador Nicolás Maduro. No puedo obviar que no conoce de este proyecto de ley. Aquí está la copia de recibido de Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, y así sucesivamente. Lo remitimos, le llevó copia a la Cancillería y a todos y cada uno de los comandantes de fuerza. ¿Cuál fue la particularidad que confrontó y afrontó este proyecto de ley? Que el oficialismo, por entonces con predominio de la Asamblea Nacional, no dejó archivo alguno en la Asamblea de este proyecto de ley de estadidad del Esequibo. Y, por supuesto, en la fracción parlamentaria del 16 de julio
tiene el interés, más allá de discutir, más allá de quejarse del problema, tiene el interés de realizar aportes sobre la materia, aportes específicos y concretos. Tenemos la declaratoria de la inaplicabilidad de la decisión del secretario general del 30 de enero del presente año, tenemos el proyecto de estadidad del Esequibo ya listo para iniciar, para que entre al sistema automatizado definitivamente de la Asamblea Nacional y generemos la discusión pertinente, e insistimos en la comisión especial que incluso en febrero de 2017 a Cámara Plena nosotros lo planteamos y nunca recibimos respuesta alguna. Estamos hablando de la Asamblea Nacional resultante de los comicios del 15 de diciembre de 2015. Ahora, ¿qué tienen pensado en relación de remitir nuevamente este comunicado de la Asamblea Nacional Venezolana, que tiene entre sus considerandos que pudiesen aplicarse una vez tomada esta decisión de llevarse el caso del Esequibo a la Corte Internacional? Hay argumentos de sobra en relación a la inaplicabilidad de esta decisión del secretario general. Por ejemplo, esta decisión excede las atribuciones del secretario general en lo que concierne al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y la motiva y la resolutiva del Acuerdo de Cartagena. No puede sustituir la voluntad venezolana al secretario general con esta remisión, pero además hay precedentes, hay sentencias que declararon algunos estados inaplicables. El caso concreto es en el conflicto que hubo entre Colombia y Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia produjo una decisión ya consumada, que prácticamente como una cosa juzgada, que el Estado colombiano declaró inaplicable. Y con mayor razón nosotros podemos declarar inaplicable no una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, sino apenas unas conclusiones de una remisión pura y simple que excede los atributos del secretario general. Por supuesto que la fracción parlamentaria del 16 de julio ha estado en sintonía con la sociedad, con los expertos y con la sociedad civil organizada. Esta propuesta la recogemos del debate que hemos sostenido y del intercambio permanente que tenemos, por ejemplo, con el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, con mimapa.com, con el Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos, con ONSA y con otras entidades con las que estamos permanentemente en comunicación. Y por supuesto consideramos que cumplimos con un ineludible deber que debe llamar la atención, sobre todo de la Fuerza Armada Nacional, que no ha cumplido con el suyo. Llamamos recientemente la atención en relación con el Consejo de Seguridad de la Nación, que no fue oportunamente convocado para considerar esta materia. Y tenemos la certeza de que no se ha reunido porque parte del Consejo, de este Consejo de tan elevada instancia, es integrante el presidente de la Asamblea Nacional, y que sepamos, en el 2016, en el 2017 y en los días que corren de 2018 no ha sido convocado e invitado el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces se suma a la dislocación institucional que está padeciendo Venezuela, tan pareja a la crisis humanitaria, por cierto, se suma la ineficacia, la desprofesionalización de la Cancillería, que por cierto emitió un comunicado que es muy simple, simplista, no esbozó aporte alguno, sino el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra, que no está en discusión por ningún venezolano
menos sensato. De lo que se espera de esta dictadura es precisamente, de esta narcodictadura, que precisamente si quiere con honestidad, con sinceridad, abordar el tema, que lo aborde, pero no lo puede hacer además. Es decir, diputado Barragán, en caso de que sea este caso del Esequibo enviado a la Corte Internacional Judicial, ¿pudiese perder Venezuela ese territorio del Esequibo? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo Nacional? El Ejecutivo Nacional lo que tiene que hacer es cumplir con sus responsabilidades fundamentales. Haber hecho lo que no hizo este año. Nosotros advertimos en distintas oportunidades, está corriendo el plazo perentorio, no hubo comunicado alguno del Ejecutivo Nacional de la narcodictadura, y además, a pesar de que el caso se ventilaba en una elevada instancia internacional como la Secretaría General de la ONU, la misión venezolana en Nueva York presentó gravísimos problemas, como el reemplazo de Rafael Ramírez por el señor Samuel Moncada, sin ni siquiera pasar por la Asamblea Nacional. Imagínense este cortocircuito burocrático innecesario. Por supuesto, esto tiene una última explicación. La dictadura cubana ha apoyado tradicionalmente los intereses guyaneses, y la dictadura venezolana es consecuente con las instrucciones y la dirección que le imprime la dictadura de La Habana. Muchas gracias. Escuchaban entonces las declaraciones del parlamentario venezolano Luis Barragán, quien se refería a este caso del Esequibo. Es parte de algunas impresiones, noticias que circulan desde Caracas, Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.